lo que parecía imposible. Logró lo que parecía imposible. Fíjense, en un contexto en el que cientos, si no es que miles de empresas tienen la necesidad de salirse de China y producir lo más cerca posible de Estados Unidos, por dos razones fundamentales. Primera, porque con el COVID se dislocaron las cadenas de distribución y las empresas entendieron que no pueden estar produciendo del otro lado del planeta para vender sus productos en Estados Unidos. Y la segunda razón, porque la guerra arancelaria con China no es una amenaza como en el caso de México, es una realidad. Un auto, por ejemplo, producido en China, para poder ingresar a Estados Unidos, paga un arancel no del 25% como ha amenazado Trump para México, sino del 100%. Entonces, en estas condiciones, decenas, cientos, si no es que miles de empresas se necesitan relocalizar en el continente americano. Era de veras difícil frenar la inversión en México y Morena lo logró. El INEGI lo acaba de publicar, se llama Inversión Fija Bruta. Se desplomó la inversión fija bruta respecto del año inmediato anterior, y no solo eso, no hemos tocado fondo porque inclusive cae respecto del mes inmediato anterior. ¿Cómo lograron esta trágica hazaña de frenar la inversión productiva en una etapa en la que debería estar fluyendo a borbotones la inversión a México? ¿Por qué a México? Pues porque no hay otro país de nuestro tamaño, con 130 millones de habitantes y una frontera de 3,000 kilómetros con el mayor mercado del mundo. Debería estar fluyendo la inversión. ¿Saben cómo lo lograron? Con una serie de barbaridades legislativas, y en el centro de esos absurdos está justamente la reforma judicial, de cuyas leyes secundarias nos estamos ocupando el día de hoy. Porque con la reforma judicial lo que hicieron fue acabar con la certeza jurídica, y todos sabemos que cuando no hay certeza jurídica se frena la inversión, y el problema es que ahí no acaba. Cuando se frena la inversión, se frena el crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, tampoco va a haber bienestar, ni mucho menos recaudación. Es una tragedia porque sí hacía falta y sigue haciendo falta una verdadera reforma en materia de justicia. O sea, al año se cometen en México alrededor de 30 millones de delitos. 30 millones de delitos. Y de esos 30 millones, en el 99% de los casos, el delincuente permanece impune. En el 99% de los casos, el delincuente se sale con la suya. Claro que hay un problema gravísimo a nivel de policías, ministerios públicos, fiscalías, jueces. El problema es que esta mal llamada reforma judicial no se diseñó para resolver el problema de justicia. No resuelve en lo absoluto los gravísimos problemas que tenemos con policías, fiscalías, ministerios públicos y falta de jueces. Esta reforma se diseñó con un propósito casi único, que es que Morena tenga el control total del poder judicial. Para eso se diseñó la reforma, y destacan 3 mecanismos para lograr ese objetivo. El primer mecanismo es que el oficialismo tiene el control de quién aparece en las boletas. En Cuba también hay elecciones, y desde 1959 siempre gana el Partido Comunista. ¿Cómo le hacen para ganar siempre? Tienen el control de quién aparece en las boletas electorales. Quien controla quién puede aparecer en la boleta electoral, controla el resultado de la elección. Ustedes prometieron que cuando se eligiera el comité de evaluación, nos iban a demostrar que ese comité sería un verdadero filtro para buscar a los mejores perfiles, que sería un comité técnico, alejado de cualquier actividad política. Pero vean nada más el comité que votaron.
son las y los incondicionales de ustedes, gente directamente ligada a Morena, que va a tener el control de quién aparece en las boletas electorales. Segundo mecanismo de control: ¿qué pasa si se les llega a colar alguno por ahí? ¿Qué pasa si se equivoca el comité de evaluación y resulta por ahí una jueza o un juez que sea verdaderamente independiente? Pues tienen el Tribunal de la Santa Inquisición, que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. A 5 personas les están entregando un poder que jamás en la historia había tenido un órgano en México. 5 personas que van a poder destituir a cualquier juez como instancia única, porque ellos 5 son en un grupito la primera instancia y en pleno la segunda instancia. Esas 5 personas, al juez que se les pegue la gana, lo pueden destituir y no hay otra persona, otro órgano del Estado al que puedan acudir. No solo eso, el Tribunal de Disciplina le puede dar vista obviamente al Ministerio Público para que el juez acabe en la cárcel, y le puede dar vista también a la Cámara de Diputados para que vía juicio político inhabiliten a esa jueza o a ese juez para ser servidor público por 20 años. Entonces, no solo tienen el control de quién va a aparecer en las boletas, tienen además un tribunal de disciplina que van a controlar con incondicionales, que va a acabar con la independencia judicial. Y tercero, el engaño, porque claro, lo que le han dicho al pueblo de México es que ahora va a haber democracia y que el pueblo va a poder elegir de manera libre, directa y secreta a las juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros. Lo que no les dijeron fue que ustedes los van a preseleccionar primero y segundo, que no va a haber una elección informada. Fíjense, en este circuito judicial, el que corresponde a la Ciudad de México, va a haber más de 1,100 candidatas y candidatos para ocupar 180 cargos. En la última elección, quien salió a votar, cualquier ciudadana o ciudadano que acudió a votar, votó por 4 cargos, solo por 4 cargos federales. Ahora van a votar por 180 cargos de entre 1,100 candidatos. Entonces, así que ustedes digan qué voto tan informado, tan consciente, por supuesto que no. Y claro, les van a dar tiempo aire para que puedan hacer campaña en radio y televisión. El problema es que son tantas candidatas y candidatos que les va a tocar la extraordinaria cantidad de tiempo aire de 2.5 segundos por candidata y candidato. Esto no lo decimos nosotros, lo decía inclusive el proyecto del ministro González Alcántara. Cualquiera que tenga una calculadora puede llegar a esa misma conclusión. Y estas leyes secundarias lo único que hacen es desdoblar todas estas barbaridades y añadir nuevas. Pongo un ejemplo. Le dan al Tribunal de Disciplina no nada más la facultad de destituir jueces, sino que le dan otra herramienta que ya de antemano confiesan que se va a utilizar como herramienta de control disciplinaria, que es el cambio de adscripción. Entonces vas a ver una jueza, un juez que ahorita está en Aguascalientes, pues que si se porta mal, a lo mejor le dan la maravillosa noticia de que es tan buena jueza que le toca ir a dictar sentencias en materia penal a Culiacán para dirimir las controversias entre los chapitos y los mayos. Entonces ahora también el cambio de adscripción se lo entregan al Tribunal de Disciplina como una herramienta adicional de control. Esta reforma representa el fin de la división de poderes. Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial, y no es un hecho aislado.
concatenado con la prisión preventiva oficiosa, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la desaparición de los órganos autónomos, implica un tránsito franco y directo a un régimen de corte autoritario. Por eso nuestro voto será en contra.